Bienvenidos profesores y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy tendremos la clase número 22, en la cual vamos a seguir trabajando con trigonometría. Específicamente vamos a trabajar con la resolución de triángulos. Vamos a ver dos teoremas el día de hoy, los cuales son el teorema del seno y el teorema del coseno. Usando dichos teoremas vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Entonces, comencemos definiendo lo que es el teorema del coseno, posteriormente el teorema del coseno. Entonces, el teorema del seno va a ser lo siguiente. Vamos a tener un triángulo donde no necesariamente los ángulos son rectos. Es decir, aquí podemos tener cualquier triángulo donde sus ángulos interiores no necesariamente haya uno que sea recto. En este triángulo vamos a tener la siguiente relación entre los ángulos interiores en este triángulo y los lados, ¿sí? Vamos a tener una relación entre los ángulos y los lados dado por la siguiente: seno de alfa, es decir, el seno de este ángulo, dividido A, donde A es el lado opuesto al ángulo A, va a ser igual a la razón entre el seno de beta dividido sobre su lado opuesto, que en este caso está dado por B, y también va a ser igual al seno de teta sobre su lado opuesto, que en este caso es el lado C. Entonces tenemos esta relación entre los lados y los ángulos utilizando el teorema del seno. No es la única forma como podemos ver esta relación, también la podemos ver de la siguiente forma. Podemos colocar a cada uno de los lados de esta relación en el numerador y el seno de cada uno de los ángulos interiores en el denominador. Es decir, otra forma o otra estructura que podemos encontrar para la ley del seno es la siguiente: A dividido el seno de alfa va a ser igual a B dividido el seno de beta, y va a ser igual a C sobre el seno de teta. Entonces, utilizando las razones inversas a esta razón que está aquí, también podemos definir el teorema del seno. ¿Para qué es útil el teorema del seno? El teorema del seno va a ser útil cuando en un triángulo conozcamos un lado y el valor de su ángulo, y conozcamos también, por ejemplo, el valor de otro ángulo. Entonces la ley del seno nos va a servir cuando conozcamos dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos dos ángulos que tenemos. A saber, en nuestro triángulo tenemos, por ejemplo, si conocemos el ángulo beta y el ángulo teta, y si conocemos el valor del lado opuesto al ángulo teta, podemos encontrar, mediante el teorema del seno, el valor de el lado opuesto al ángulo beta. Entonces, la ley del seno es útil cuando tenemos dos ángulos, y el lado opuesto a uno de esos ángulos. Pero también la ley del seno
puede ser útil cuando conozcamos dos lados. Por ejemplo, si conocemos al lado B, conocemos al lado A y conocemos el ángulo a uno de esos lados, por ejemplo en este caso el ángulo correspondiente al lado A, si conocemos dos lados y el ángulo de uno de esos lados, podemos hallar el ángulo correspondiente al lado B. Entonces la ley el teorema del seno o ley del seno sirve cuando tenemos dos lados y el ángulo de uno de esos lados, o dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos dos ángulos. Listo, podría ser la forma, o va a ser en los casos que podemos utilizar la ley o el teorema del seno. Entonces, si conocemos dos lados y el ángulo opuesto y dos lados y el ángulo a uno de esos dos lados, o dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos dos ángulos, va a ser cuando conozcamos cuando utilicemos el teorema del seno. Vamos a mirar qué sería el teorema del coseno. ¿Cuál sería la diferencia con respecto a la ley del seno? Teorema del coseno nos relaciona de la siguiente manera. Bajo esta estructura tenemos los lados C y B y conocemos el ángulo alfa. Entonces, mediante el teorema del coseno, que va a estar dado por la siguiente estructura, si conocemos dos lados y el ángulo que está entre esos dos lados, o sea, el ángulo que está en la intersección de esos dos lados, en este caso el lado alfa, está entre el lado C y el lado B, podemos conocer al lado A mediante la siguiente ecuación. A al cuadrado, que sería el lado desconocido, lo vamos a encontrar mediante la expresión B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de B por C por el coseno de alfa. Entonces, teorema del coseno lo podemos usar cuando conocemos dos lados y el ángulo intermedio a esos dos lados. Puede ser una forma para conocer el teorema del coseno. Puede haber otra estructura. Aquí pues encontramos al lado A. Pero si yo conozco A, por ejemplo, y conozco B, vamos a mirar cuál sería la estructura para hallar el lado C. Entonces, si llamamos a estos ángulos de la siguiente manera, si llamamos a este ángulo beta y llamamos a este ángulo teta, entonces otras estructuras equivalentes del teorema del coseno van a ser las siguientes. Podemos hallar a C al cuadrado utilizando lo siguiente. Si conocemos el valor de A y el valor de B y el ángulo teta, entonces podemos hallar AC utilizando lo siguiente. A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de A por B. En este caso, como conocemos A y B, entonces por el coseno del ángulo que está en la mitad de estos dos lados, el ángulo que me definen los lados A y B, que en este caso es teta, entonces por el coseno de teta. Entonces de esa forma, si conocemos A y B, podemos hallar C y también podemos conocer a B, siempre y cuando conozcamos el lado A, el lado C y el ángulo que me forman A y C, que en este caso es dado por beta. Entonces podemos tener que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de A por C, en este caso por el coseno
del ángulo conocido beta. Entonces esta sería la aplicación del teorema de coseno. Cuando conocemos dos lados y el ángulo que me forman esos dos lados, podemos hallar el tercer lado mediante la estructura del teorema del coseno. Esa sería entonces una de las aplicaciones que podemos tener para el teorema del coseno. Otra estructura, otra opción que tenemos para utilizar el coseno es cuando conocemos los tres lados. Miremos que si conocemos a conocemos a C, conocemos a B, si conocemos en las tres ecuaciones que tenemos en pantalla, si usamos cualquiera de las tres, si por ejemplo conocemos a B y C y utilizamos esta primera expresión, podemos utilizar el ángulo, podemos hallar el ángulo alfa. Es decir, que el teorema del coseno también se puede utilizar, el teorema del coseno, cuando conocemos los tres lados. En este caso, si conocemos a B y C, pues podríamos conocer al coseno de alfa, podríamos conocer este valor. Más adelante, pues cuando veamos unas relaciones, lo que son las funciones trigonométricas inversas, pues podríamos darle esa aplicación al teorema del coseno. O sea que no solamente es conocer dos lados y el ángulo definido por esos dos lados, sino que también se puede utilizar el teorema del coseno cuando tengamos tres lados. Pero repito, eso lo podamos utilizar más adelante cuando conozcamos propiedades de funciones trigonométricas inversas. Vamos a hacer entonces ahora, utilizando la ley del seno y la ley del coseno, algunos ejercicios de aplicación. Vamos a mirar nuestro primer ejercicio. Hallar el valor de A en el siguiente triángulo. Entonces en el siguiente triángulo tenemos conocidos a 9, conocidos al valor de 10 y conocemos el ángulo definido entre estos dos lados. ¿Cuál de los dos teoremas anteriores podemos utilizar para encontrar el valor de este lado A? Recordemos que el teorema del coseno nos sirve lo podemos utilizar cuando conocemos dos lados y el ángulo definido por esos dos lados. Es decir, el valor de A lo podemos hallar utilizando el teorema del coseno. Entonces A la 2 va a ser igual. Regreso a la diapositiva anterior para que miremos la estructura. Habíamos dicho que si conocemos dos lados y el ángulo definido por esos dos lados, podemos hallar este número, el valor de A, utilizando esta expresión. A a la 2 igual a B a la 2 más C a la 2 menos 2 veces la multiplicación de C por B por el coseno de alfa. Entonces, en nuestro ejemplo, tendríamos lo siguiente, que A a la 2, que es el lado desconocido, va a ser igual a 9 a la 2 más 10 a la 2 menos 2 veces la multiplicación del lado que mide 9 por 10 por el coseno de 30 grados. Vamos a simplificar un poco esta expresión y vamos a mirar cuál sería el resultado de A. Entonces A a la 2 sería 9 al cuadrado, sería 81, más 100, más 10 al cuadrado, que sería 100, menos 2 veces la multiplicación de 10 por 9, que sería 90 por 2, nos daría entonces 180, por el coseno de 30 grados. Recordemos que en una de las clases anteriores hallamos el valor de la función trigonométrica coseno en el ángulo notable de 30 grados. ¿Quién me recuerda cuál era el valor de la función trigonométrica en este ángulo? Entonces así A a la 2 va a ser igual a 181
menos 180. ¿Cuál era el valor de coseno de 30 cuando utilizamos los ángulos notables? Era raíz de 3 sobre 2. Ese era el valor de la función trigonométrica coseno en el ángulo de 30 grados. Entonces aquí nos queda raíz de 3 sobre 2. Por tanto, A va a ser igual, sacamos raíz a ambos lados. Como estamos hablando de una longitud, entonces sería la raíz de 181 menos 180 raíz de 3 sobre 2. Este sería el valor de A. ¿Cuál sería el valor numérico aproximado de A? La raíz que nos queda no es una raíz exacta, pero sí podemos hallar el valor aproximado de 181 menos 180 raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál sería el valor de esta raíz? A mí aproximadamente me da 5.01. Aproximadamente el valor de A me da 5.01. Entonces este valor de este lado sería 5.01. Ese sería el valor aproximado de A, tomando la raíz de 181 menos 180 por raíz de 3 sobre 2. Primero, pues podríamos simplificar el 180 entre 2, daría 90. Entonces sería 181 menos 90 raíz de 3. Y ese valor da aproximadamente 5.1. Y ese sería el valor de este lado. Algo que tienen la ley del seno y el coseno, o lo que tienen en particular los triángulos, es lo siguiente. A menor ángulo, pues menor lado. Es decir, como el 9 y el 10 son valores mucho más grandes que 5.1, entonces estos ángulos correspondientes al 9 y al 10 tienen que ser mucho mayores a 30 grados. Voy a mostrarles otro ejemplo donde utilicemos la ley del seno. Entonces, por favor verifiquen si esta expresión si es igual a 5.01. Y voy a pasar al siguiente triángulo. En este ejercicio vamos a hallar el valor de A y de C. Y en este triángulo tenemos conocidos dos ángulos. Tenemos conocidos el ángulo de 60 grados, conocidos el ángulo de 45 grados y tenemos conocido un lado opuesto a uno de esos ángulos, es decir, conocemos el lado opuesto al ángulo de 45 grados. Entonces aquí tengo 10, el ángulo correspondiente al lado que mide 10 unidades, y conocemos el ángulo de 60 grados. Podemos hallar el valor de A utilizando ¿qué relación en este caso? Vamos a hallar A, que en este caso sería la expresión desconocida. Recordemos que en la ley del seno, regreso a la diapositiva del teorema del seno. En el teorema del seno habíamos dicho que lo íbamos a usar cuando conocíamos el valor de dos ángulos y un lado opuesto a uno de esos dos ángulos. Entonces en este caso conozco teta, conozco beta y conozco c, que es el lado opuesto al ángulo teta. Mediante el teorema del seno puedo hallar el lado b. Entonces en nuestro ejercicio también tenemos una expresión
muy similar. Tenemos el ángulo de 60, de 45 y el lado opuesto que es el número 10. Entonces, mediante la ley del seno, vamos a tener lo siguiente: A dividido el seno de 60 va a ser igual a la razón que existe entre seno de 60 grados, va a ser igual a la razón que existe entre 10 dividido el seno de 45. Entonces va a ser igual a 10 sobre el seno de 45 grados. Por tanto, para hallar el valor del lado A, basta con pasar a multiplicar la expresión o esta expresión seno de 60 grados. Es decir, A va a ser igual a 10 por el seno de 60 grados dividido seno de 45. Entonces, de esta manera, dado que tenemos dos lados conocidos, dos ángulos conocidos y un lado opuesto a uno de esos ángulos, podemos encontrar el valor de A mediante la ley del seno. ¿Cuál sería el valor aproximado de A? Sería multiplicar 10 por el seno de 60 y dividirlo por el seno de 45 grados. Haciendo este procedimiento, encontramos que el valor aproximado de A es 12.2 unidades. Este sería el valor del lado A. Tenemos entonces que A vale 12.2. Miremos que tiene algo de sentido. El ángulo correspondiente al lado A es de 60 grados y A vale 12.2. El ángulo correspondiente al lado 10 es de 45, es decir, tenemos el lado 10 tiene un ángulo menor al lado de 12.2. Por lo que habíamos dicho, entre más grande sea el lado, pues mayor tiene que ser el ángulo. Entonces, 60 grados es mayor que 45 y el lado opuesto, perdón, al ángulo de 60 grados es mayor al lado del ángulo de 45. Entonces, es una forma de verificar que nuestra solución está correcta. Recordemos que adicionalmente en los triángulos se cumple que la suma de sus ángulos es 180. Entonces aquí tenemos 60 más 45, tenemos que estos dos ángulos nos suman 105 y en total la suma nos debe dar 180 grados. Por tanto, el ángulo que es del lado C va a ser un ángulo de 75 grados. Es decir, el lado C es el que mayor ángulo tiene, es un ángulo de 75 grados. Por tanto, el valor de C, cuando lo encontremos, como le corresponde el mayor ángulo, tiene que ser mayor a 10, a 12 y a 10 y a 12, ¿cierto? Vamos a mirar cuánto vale el valor de C. Vale 13.7. Vamos a mirar. ¿Por qué relación podemos encontrar el valor de C? Miremos, tenemos 10, tenemos ya dos lados, tenemos los tres ángulos, podemos utilizar nuevamente la ley del seno de la siguiente manera: C sobre seno de 75 grados va a ser igual, utilicemos la misma relación que habíamos utilizado ahorita para encontrar A, 10 dividido el seno de 45. Por tanto, C va a ser igual a la multiplicación de 10
por el seno de 75 grados dividido el seno de 45 y este valor es aproximadamente 13.7. Muy bien, ese es aproximadamente el resultado para el lado C. Entonces aquí tenemos 13.7 y se nos está cumpliendo lo que inicialmente habíamos dicho: a mayor ángulo, mayor lado. Entonces de esta forma, en este triángulo hemos hallado el valor del lado A y el lado C utilizando el teorema del seno. Ya que conocemos entonces cómo funcionan ambos teoremas, vamos a pasar a mirar unos problemas de aplicación en los cuales vamos a tener que construir la figura que ilustra de mejor manera el problema y vamos a darle solución utilizando ambos teoremas, ya sea el teorema del coseno o el teorema del seno. Entonces, el primer ejercicio de aplicación sería el siguiente. Dos carreteras rectas divergen formando un ángulo de 65 grados. Lo que significa es que las dos carreteras se van a separar, inician en el mismo punto las dos carreteras inician en el mismo punto, pero se separan formando un ángulo de 65 grados. Ese sería entonces lo que nos están diciendo en este problema. Dos carreteras divergen formando un ángulo de 65 grados. Dos automóviles salen de la intersección a la 1 p.m. Es decir, de este punto tenemos a la 1 p.m. que salen dos automóviles donde uno viaja a 50 kilómetros por hora y el otro viaja a 30 kilómetros por hora. Entonces tenemos que el automóvil 1 viaja a 50 kilómetros por hora y que el automóvil 2 viaja a 30 kilómetros por hora. La pregunta es la siguiente: ¿a qué distancia están separados a las 2:30 p.m.? Recordemos entonces que los automóviles parten del punto de intersección a la 1 p.m. y nos están preguntando cuál es la distancia que existe entre ellos a las 2:30, es decir, después de haber pasado 1 hora y media, ¿sí? Después de haber pasado 1 hora y media. Entonces, si el automóvil 1 recorre 50 kilómetros en 1 hora, ¿cuánto recorre en hora y media? Es decir, a las 2:30, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido el automóvil 1? Si en 1 hora recorre 50 kilómetros. Es decir, que en media hora está recorriendo 25 kilómetros. Como nos están pidiendo a las 2:30 y como los automóviles salieron a la 1, la diferencia o el tiempo que han recorrido ambos automóviles es de 1 hora y media. Por tanto, si este ha recorrido 50 en 1 hora y recorre 25 en media hora, en hora y media ha recorrido 75 kilómetros. Ha recorrido 75 kilómetros. Y el automóvil 2, que viaja a 30 kilómetros por hora, lo que significa es que en media hora recorre 15 kilómetros. En hora y media ha recorrido entonces un total de 30 más 15, que sería 45 kilómetros. Muy bien. Y nos están pidiendo entonces cuál es la distancia a la que están separados a las 2:30
pm ambos automóviles. Es decir, vamos a hallar esta distancia entre los dos automóviles a las 2:30. Entonces aquí va a estar el automóvil 1 y aquí va a estar el automóvil 2 a las 2:30. Lo que nos están pidiendo es la distancia entre ellos. ¿Cuál de los dos teoremas que hemos ilustrado hasta el momento podemos utilizar para encontrar esa distancia entre los dos automóviles? Tenemos este lado, tenemos el lado de 75 y tenemos el ángulo que se forma entre esos dos lados. Podemos utilizar muy bien, a partir del teorema de coseno, podemos hallar la distancia entre los dos automóviles. Por tanto, la distancia entre los dos automóviles va a ser igual a 45 al cuadrado más 75 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de 45 por 75 por el coseno de 65 grados. En este caso tenemos que el ángulo pues no es un ángulo notable, pues ya tenemos que utilizar calculadora para poder hallar el valor de coseno de 65. Por tanto, la distancia entre los dos automóviles pues va a ser la raíz la raíz positiva de esta expresión, es decir, la raíz de 45 al cuadrado más 75, sí, gracias, aquí es al cuadrado, 75 al cuadrado, menos 2 por 45 por 75 por el coseno de 65. El valor, entonces, de la distancia aproximadamente, el resultado, por favor lo verifican, al cual llego es de 69.3. ¿Y en qué unidades estaría representado esta distancia? Recordemos que esta distancia la estamos midiendo en kilómetros, entonces es importante tener en cuenta que esta distancia queda en kilómetros, ¿sí? Por favor verifique si esta distancia 45 al cuadrado más 75 al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de 45 por 75 por el coseno de 65 si da aproximadamente 69.3 kilómetros. Entonces esta sería la distancia entre los dos automóviles a las 2:30 después de que ambos automóviles han recorrido durante 1 hora y media, ¿sí? Aquí tenemos entonces un primer problema de aplicación donde hemos utilizado la ley del coseno. Vamos a mirar otro. Que sería el siguiente. Para encontrar la distancia de un lado a otro de un río, un topógrafo selecciona los puntos A y B que están separados 100 metros a un lado del río. Entonces tenemos dos puntos, vamos a llamarlos A y B, el punto A, el punto B. La distancia entre estos dos puntos es de 100 metros. Adicionalmente nos dicen que se escoge un punto de referencia C
al lado opuesto del río. Entonces, tomamos al lado opuesto del río un punto de referencia C y se determina que el ángulo BAC, o sea, el ángulo que forma BA con C, el ángulo que forma el punto B con el punto A con C, es de 45 grados. Y que el ángulo formado por el punto A por B, que el ángulo formado por A, por B y por C es de 82 grados. ¿Sí? Esos serían entonces los valores que nos dan en nuestra figura. Tenemos el punto C, el ángulo es de 45 grados, el ángulo en el punto ABC es de 82 y nos dicen que la distancia entre los dos puntos es 100 metros. Nos están pidiendo que calculemos la distancia del punto B al punto C, es decir, nos están pidiendo esta distancia que tenemos acá. ¿Cuál sería el procedimiento que podríamos hacer para hallar esta distancia D? ¿Cuál sería el procedimiento que podemos usar para hallar la distancia? Ley de seno. Sí, podríamos utilizar la ley del seno, pero para utilizar el teorema del seno, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer dado que tenemos este lado, tenemos estos dos ángulos, tenemos este lado, pero no conocemos el valor del ángulo en C. Muy bien, entonces para utilizar la ley del seno necesitamos conocer el valor de C. El valor de C entonces sería 82 más 45, sería 127, por tanto este ángulo sería de 53 grados. El ángulo sería de 53 grados, sería 45 más 82, sería 127, 127 más 53 nos daría 180. Entonces esta distancia, dado que ahora conocemos el lado, conocemos la distancia entre los puntos, que es de 100 metros, conocemos el ángulo de 53 grados, y utilizando el ángulo de 45 podemos hallar la distancia entre los dos puntos. Por tanto, D va a ser igual al cociente o D dividido el seno de 53 grados de 45 va a ser igual al cociente entre el lado 100 de 100 metros dividido su correspondiente ángulo, el seno de su ángulo, que sería entonces en este caso seno de 53 grados. Por tanto, la distancia entre los puntos B y C estaría dado por la siguiente expresión: 100 por el seno de 45 grados dividido el seno de 53. Dividido el seno de 53. Aproximadamente el valor o la distancia entre esos dos puntos es de 88.5 aproximadamente. Sí, muy bien, muchísimas gracias, institución Eduardo Fernández. Esa sería la distancia entre los dos puntos. En unidades estaría dado por metros. Muy bien.
Esa sería entonces la distancia entre los dos puntos C y B. Hemos utilizado entonces la ley del seno, pero para poder utilizarla tuvimos que completar el valor de los ángulos interiores en este triángulo que nos daban en el problema. Para finalizar, vamos a mirar otro problema de aplicación y es el siguiente. Un niño está haciendo volar dos cometas simultáneamente. Una de ellas tiene 380 metros de cordón y la otra tiene 420 metros. Si se supone que el ángulo entre los dos cordones es de 30 grados, hallemos la distancia entre las dos cometas. Entonces tenemos que desde un punto se están elevando dos cometas, que una cometa tiene 380 metros de longitud, que la otra cometa tiene aproximadamente 420 metros de longitud y que el ángulo entre las dos cometas, el ángulo que se forma entre las dos cometas es de 30 grados. Nos están pidiendo entonces que encontremos la distancia entre las dos cometas, es decir, nos están pidiendo que hallemos la siguiente longitud. Esta distancia que está acá es la que nos están pidiendo, es la distancia entre las dos cometas. Mediante cuál de los teoremas que hemos visto anteriormente podemos darle solución a este problema, dado que tenemos dos lados y el ángulo definido por esos dos lados. Nuevamente podemos utilizar entonces la ley de los cosenos y vamos a tener entonces que la distancia al cuadrado va a ser igual a 380 al cuadrado más 420 metros al cuadrado menos 2 veces 380 por 420 por el coseno de, en este caso, el ángulo es de 30 grados. Entonces, la distancia sería este al cuadrado más este al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de 380 por 420 por el coseno de 30 grados. Es decir, que la distancia al cuadrado, la distancia va a ser entonces la raíz de toda esta expresión, de 380 al cuadrado más 420 al cuadrado menos 2 veces 380 por coseno por 420 por coseno de 30 grados, que recordemos que es raíz de 3 sobre 2. En este caso, la distancia entre las dos cometas aproximadamente es de 210.6. Dado que la medida entre las cometas está en metros, entonces vamos a decir que la distancia entre las dos cometas es de 200.6 metros. Entonces, aquí tenemos nuevamente un problema de aplicación donde lo hemos solucionado a través de teorema del coseno. Entonces, hasta este momento hemos visto la ley del seno, la ley del coseno. Muchas gracias por su asistencia y hasta la próxima.